La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Aleluya, muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, como todos los días, de lunes a viernes, aquí estamos y no nos vamos a ir hasta que el Señor nos lleve. Quiero invitarte a que tengas esa certeza en tu espíritu de que el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es perfecto y todos los que hemos sido escogidos por Dios, a Jesucristo. Todos los que hemos El plan de sido, Dios es perfecto. aleluya, Y todos los que hemos a Jesucristo. aleluya. Ok, ahí estamos una vez más. Todos los que hemos sido salvos por gracia tenemos ese privilegio de poder disfrutar la realidad que Dios diseñó para nosotros. Ahora quiero estar hablando sobre algo indispensable en la vida de nosotros los creyentes. Bien, es importantísimo que nosotros tengamos sensibilidad en las cosas que pertenecen al Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros somos tan especiales para Dios que Dios mismo establece una manera de cómo vivir, cómo conducirnos en la vida que Él estableció. Cuando uno realmente se convierte al reino de Dios, uno tiene la certeza de que puede vivir la vida conforme al plan y el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, siempre y cuando tener en cuenta la importancia que hay en el orden que Dios estableció. Hoy en día tenemos la necesidad de ventilarlo, hablarlo. ¿Quién tiene una verdadera salvación? ¿O quién vive una verdadera salvación? 3 cosas que son indispensables en la vida de una persona. La primera es un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de pensar. Y ahora debo de pensar como piensa Dios y su palabra. Porque si no tengo arriesgado, revelado en mi corazón el verdadero arrepentimiento, voy a estar lidiando y batallando con 2 fuerzas al mismo tiempo. Sí. Si usted tiene en su casa 2 perros y los 2 son bravos y siempre están tratando de pelear, esos perros los tienes que tener separados mientras viven, porque tienden a pelear los perros. En la vida del creyente, cuando no existe un verdadero arrepentimiento, existe un fenómeno
que se ve así como ese ejemplo que estoy poniendo. Pero ¿qué pasa si uno de los dos perros se muere? Desaparece el perro, se murió un perro. ¿Qué va a pasar con el otro perro? El otro perro, lo que va a pasar es que se va a comenzar a aclimatar a otra atmósfera, a otro ambiente. No va a estar alimentando el coraje, el pelear, el querer pelear y el querer pelear, porque ya no tiene con quién pelear. Este ejemplo lo pongo así para que entiendas que cuando no hay un verdadero arrepentimiento, tú siempre estás en condenación, en defensa, siempre estás queriendo hacer lo que tú quieres o lo que yo quiero, o sea, hasta que no existe un verdadero arrepentimiento. Muchos cristianos dicen, ya dejé de hacer lo malo, no ando con otras mujeres, no hago droga, no hago... Pero eso no es ser cristiano. El verdadero cristiano es santo, se aparta totalmente para Dios. Pero tiene que iniciar con un arrepentimiento, porque tal vez no fumes, no tengas drogas, tal vez no tengas vicios, tal vez no tengas esos defectos, ¿no? Pero ahora entramos a un reino que Dios establece. Y para poder ejecutar el reino de Dios demanda que nosotros tengamos una mentalidad de reino o del rey. Jesús lo dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento no es para seguir una organización terrenal. El arrepentimiento es para agradar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué no voy a mentir? Porque no quiero mentir. Yo puedo mentir, pero no quiero mentir. ¿Por qué no quiero robar? Porque no quiero robar. En el reino en el cual yo estoy no hay rateros. Tal vez hay ex rateros, pero ya no hay rateros. Es igual que si yo le he dicho a personas que no han madurado en la fe, que no entienden lo de la fe, y esa mujer se la da de muy santa diciendo que fue una mujer prostituta, bla 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 bla. Y yo nomás les digo, hermana, hermano, entiendo por qué hablas así, pero no acepto que hables así. Porque si ahorita usted se muere, en el cielo se va a encontrar puros ex prostitutas, ex rateros, ex drogadictos. ¿Por qué? Porque fuimos salvos. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Y eso es una realidad. Hay gente que no tiene más que puras mortificaciones. Y esas mortificaciones son veneno. Para todas las personas es veneno. ¿Por qué? Porque no saben vivir. ¿Por qué no saben vivir? Porque no hay un arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, es una determinación personal. No es determinación del pastor, no es determinación de la esposa, del esposo, del cónyuge. No. Yo tomé la decisión de cambiar mi manera de pensar. El arrepentimiento es un tema bíblico indispensable para un inicio de un estilo de vida precioso. Cuando una persona ya genuinamente se ha arrepentido, está de acuerdo con Dios. Vea cuántas personas se ponen contra Dios. En diferentes ejemplos te puedo poner. ¿Por qué? Porque le llaman bueno a cosas malas. Por ejemplo, yo me pudiera ir con amigos míos que tuve antes de ser salvo a una excursión, a un paseo. Tal vez yo no fume droga ya tal vez yo no tome droga ya, todo lo que tú quieras, pero ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a estar escuchando durante esos 3 días que voy a estar del supuesto paseo? Voy a venir todo contaminado. ¿Por qué? Porque oí mentira, muerte y destrucción, pleito. Oí puras palabras que destruyen. No puede. Escuche bien, yo no lo dije, la Biblia lo dice. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. O sale agua dulce o agua salada. Estoy hablando de la boca.
Porque de una fuente sí, capaz de que alguien me está oyendo, ay, este pastorcito está loco, yo puedo agarrar 1 kilo de sal o 10 kilos de sal y 10 kilos de azúcar, la revuelvo y le prendo a la fuente y va a salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Yo entiendo que para la gente que no tiene humildad en su corazón, eso y mucho más hacen. Pero aquí estoy usando ejemplos que Jesús usó cuando tienes un corazón genuino que te has arrepentido. Porque el arrepentimiento, hermano, no es de la cabeza. El arrepentimiento es del corazón. Cuando una persona se ha arrepentido, tiene la certeza de que ahora el mundo no es su Dios. Tiene la certeza que la carne no es su Dios. Que los deseos de los ojos no son su Dios. Ahora tenemos la certeza nosotros de que tengo un verdadero arrepentimiento porque tomé una decisión. Tal vez ustedes conozcan esas organizaciones que se llaman AA, Alcohólicos Anónimos. Verás, fíjate, las personas cuando llegan a esas organizaciones, llegan porque sus vidas están siendo consumidas por el alcohol. Y les dicen, ahí tienes una solución. ¿Por qué? Porque se va a comenzar a juntar con puras personas que practican una manera de mantenerse ebrios. No ebrios, perdón. Libres del alcoholismo, ¿no? Y realmente funciona, sí funciona. ¿Por qué? Porque se respeta ahí el creer en un ser superior. Hay personas que han llegado a esos grupos que hasta ahí encontraron que existe un Dios. Y quiero decirles a los que me están escuchando que AA fue creado por 2 personas que Dios habló con ellos, trató con ellos y les dio instrucciones para rescatar. ¿Y saben cuántos millones de AA se han convertido a nuestro Señor Jesucristo? Multitudes. Pero ¿cómo se iban a arrepentir si ellos estaban intoxicados con el alcohol? Porque aunque usted no lo crea, es una adicción al cuerpo físico. Pero cuando la persona ya depende del alcohol, entidades espirituales, inclusive al alcohol o a la cerveza se le llama spirit. Ya vienen espíritus a sus vidas y moran en ellos la ira, el coraje, el rencor, el resentimiento. Y pues muchos dejan de tomar, pero siguen con sus problemas emocionales. ¿Por qué? Porque hay una influencia espiritual en ellos. Yo he visto a personas que han aceptado a Jesús después de ese tiempo, y aquello que los abatía, aquellos que los esclavizaba, se fue de ellos y fueron totalmente libres. ¿Qué quiero decirte con esto? El arrepentimiento es una determinación. ¿Tú crees que Dios, que Jesucristo nos iba a decir arrepiéntanse si nosotros no pudiéramos arrepentirnos? Claro que sí. Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque nosotros determinamos. Una determinación es una decisión. Como la esposa que tú tienes o el esposo que tú tienes. Tú le pudiste haber dicho a tu esposo, no me caso contigo, y no te casas con él. Pero sin embargo cediste de una manera u otra, o el esposo, ¿no? A mí me gusta platicar con matrimonios y les pregunto a veces, ¿quién conquistó a quién, no? Y me narran diferentes historias y es hermoso, pero volviendo a lo que es el arrepentimiento, esa persona que se arrepiente, se arrepintió
y confesó a Jesús como su Señor y su Salvador. Cuando genuinamente existió el arrepentimiento, ¿sí?, va a haber una manifestación en él. Esa manifestación en él, vea bien lo que le voy a decir. Cada vez que una persona tiene un verdadero arrepentimiento y acepta a Cristo como su verdadero Señor y Salvador, ahora esa persona tiene en su vida la evidencia de la persona del Espíritu Santo. Esa persona del Espíritu Santo es la que a partir de ese momento va a empezar a ayudarle a la persona. ¿Por qué? Porque si la persona no se deja ayudar, ¿quién lo va a ayudar? El arrepentimiento te va a ayudar a que tú vivas una vida maravillosa. Tal vez usted tenga muchos años de cristiano y tal vez esté batallando con su vida cristiana. Y vas a un grupo, vas a otro, vas a aquello. Pero no se han percatado que el problema de ellos es el fundamento. ¿Por qué? La Biblia dice en Lucas 3, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comenzáis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Jesús diciendo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echará en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Y respondió y les dijo Jesús, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él dijo, no exijas más de lo que os está ordenado. El verdadero arrepentimiento tiene que haber digno arrepentimiento. El digno arrepentimiento es como decir un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es por mi culpa, por mi gran culpa. El arrepentimiento conlleva algo muy, muy especial. Es estar consciente que ya no estás de acuerdo con lo que está mal, porque todos sabemos que está mal y que está bien. Es indispensable que usted sepa que agradar a Dios es lo máximo. Le decía a una pareja que se aman, ya tienen hijos, pero simplemente no estaban casados legalmente. Le digo, ¿y por qué no se han casado? Y la respuesta de ella fue, es que así estamos bien. Bueno, usted califica de bien lo que para usted está bien. ¿Por qué no lo califica conforme Dios establece? Y le digo, si usted hubiera tenido un arrepentimiento desde el principio que se convirtió, usted no estuviera justificando su estatus. Usted estuviera diciendo, estamos casados. Porque Dios quiere que nosotros vivamos en una unión conforme a Dios y conforme a la ley terrenal. Por lo menos en el estado de Arizona, aquí en el estado de Arizona, en Estados Unidos, si tú tienes, creo, 2 años con una persona viviendo, ya se considera ante la ley un matrimonio. Lo consideran, lo hicieron legislación, y en cualquier disputa de esa pareja, para la ley están casados, aunque no haya un acta de matrimonio.
En Hechos 3:19 dice, así que arrepintaos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Qué hermoso es eso, ¿no? Nomás por tener un verdadero arrepentimiento, vienen tiempos de refrigerio a tu vida. Y te lo voy a poner así, de esta manera. Tú te determinaste a vivir, ¿ok? Tú te determinaste a vivir. Y si tú te determinaste a vivir agradando a Dios, tú ya no te vas a pelear con el vicio, tú no te vas a pelear con la tentación de que te vas a meter a esos lugares que no debes de meterte, a hacer gastos innecesarios. ¿Cuántas personas, inclusive adultos, ¿no?, tiran una fortuna en una aventura donde ese dinero pudo haber sido una beca para el hijo, para la hija? No, pero era algo divertido. No era algo divertido, era algo que estaba bajo la potestad del diablo, manipulado por el diablo. Por eso el Señor dijo, arrepiéntete. Vamos a hablar de una persona arrepentida. Genuinamente está arrepentida. ¿Cuál es el comportamiento de él? El comportamiento de él es, dice, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué haría el Señor en mi lugar? Yo ahorita hablaba con un hermano que aprecio mucho, valoro mucho y siempre quiero lo mejor para a los que Dios ha añadido en el redil de la Congregación de Ejército de Amor. Y yo les tengo mucho aprecio, mucho. Para mí son muy valiosos porque no son míos, son de Cristo. Y un hijo de Cristo tiene que vivir la vida como Jesús la diseñó. Pero le decía a este hermano, yo no puedo tomar decisiones por nadie. Pero tú tienes que tomar las decisiones conforme a la perfecta voluntad de Dios. Siempre. Siempre. Aunque te vengan a pintar un cuadro muy bonito. Quien te venga a pintar un cuadro muy bonito. A mí me han hecho invitaciones a que vaya a tal parte. Y yo les contesto. Si es la voluntad de Dios, voy a ir. Porque el arrepentimiento conlleva que estoy bajo autoridad. Y esa autoridad es del reino de Dios. Un ejemplo de un gran ministro que fue el pastor de nuestros pastores, Kenneth Hagin, un gran ministro del Señor. Afortunadamente tuvimos el privilegio de conocerlo y saber lo que Dios le reveló y que realmente es 100% Biblia. Vivir por fe, andar por fe. Porque la fe no es para el cerebro, la fe es para el hombre interior, para el espíritu. Como te dije, el arrepentimiento es para el espíritu. Cuando Jesús dijo, arrepiéntanse, porque el reino se ha acercado. ¿Cuál reino? El reino es del espíritu. Ahora todo es en el espíritu. Estamos aquí en la tierra, sí, pero pertenecemos al reino del espíritu. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Cómo nos va a guardar? Si yo me mantengo conectado en el espíritu. Y sabía bien Dios que en su sabiduría que nosotros no entendemos muchas cosas del espíritu, pero dijo, ahí les va la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si yo tengo fe en Dios y tengo fe en su palabra, y pongo por fe en acción la palabra, automáticamente ¿qué voy a vivir? En el espíritu. Si no es cosa de quebrarse la cabeza. Pero tenemos muchas organizaciones que no se atreven a enseñar eso. Kenneth Hagin un día tomó una decisión de una propuesta y a largo rato voy a platicar la historia. Tal vez no sé exactamente así fue, pero el mensaje quiero que lo captes. Un hombre que ya predicaba, un hombre que
que tenía amor a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en aquellos tiempos la situación financiera era muy tremenda, ¿no? Y ahora dedicarte tiempo completo al llamado de Dios, en esos tiempos donde las personas eran simbólico lo que ofrendaban unos, ¿no? ¿Por qué? Porque ni creían en la siembra y la cosecha. Juntaban. Y era simbólico. Para que un ministro fuera a predicar a un lugar. Pero cierto día le llegó una propuesta de irse a una iglesia. Le daban carro, le daban casa y le daban un súper cheque mensual. A la primera dijo, aleluya, vámonos. Se despidió de la iglesia donde estaba, porque es decisión personal, y se fue a esa iglesia, a otro pueblo. Pues ¿cuántos saben que ahora pues ya dormía en cama blandita, comía sopita rica, calientita, sus platillos, porque había solvencia financiera? Pero sucedió un fenómeno. Esa unción que él llevaba, esa presencia activa de Dios en su vida, se fue disminuyendo, hasta que un día no aguantó y se levanta en la madrugada, se va a la iglesia, se tira en el altar y comienza a llorar y le dice, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice que esto sucediera? ¿Qué hice? Y la voz del Espíritu Santo le dijo, lo que tú quisiste hacer, tú te viniste para acá porque tú quisiste, yo no te mandé. Se levantó y fue corriendo a su casa y le dice a su esposa, júntame todo, vámonos de aquí. Estoy fuera de lugar, no estoy donde Dios me quiere. Mijito, pero que mujer virtuosa. Está bien, mi amor, vamos a hacerle caso a Dios. Se regresa este hombre. Le pide perdón a la congregación y la congregación hace fiesta porque volvió el ministro y empieza el fuego del Espíritu en ese hombre otra vez. Esa lección me enseñó a mí que yo no me voy a mover porque yo me quiera mover. Porque tengo un arrepentimiento. Tengo un verdadero arrepentimiento. No voy a ir a donde yo quiera ir. A donde Dios quiera que yo vaya, yo voy a ir. Y soy sensible a la voz del Espíritu, tanto conmigo como con mi esposa. El otro día mi esposa me dice, ¿recuerdas la maleta preciosa que te regalaron? Una maleta preciosa de piel. Muy bonita. Unos hermanos en mi cumpleaños me obsequiaron lo que a mí me gustan mucho, una pluma preciosa y ese portafolio, esa bolsa de piel. Y sus papás me regalaron de ese matrimonio, me regalaron un cuaderno precioso, o sea, todo el kit. Me dice mi esposa, saca la bolsa y mete tu pasaporte. Así nomás. Cosa curiosa. En mi espíritu ya estaba a hacer eso. Pero como que no concluí con el hacerlo porque nomás vino así. Pero cuando mi esposa me dijo, llegó y aterrizó en mi corazón. ¿Qué cree que hice? Fui a sacar mi maleta y mi pasaporte y lo metí. Así que ahí tengo mi maleta. Si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. La fidelidad es su voluntad, hermanos. Veamos el modelo de Jesús. Jamás hizo nada
que el Padre no se lo hubiese dicho? ¿Quién crees que le dijo a Jesús? En otras palabras, ¿quién crees que le predicó a Jesús para que él predicase? ¿No es acaso el Padre? Si él no habló por su cuenta, habló por el Padre, ¿quién habló? ¿Quién ha hablado hasta el día de hoy? El Padre Celestial. Jesús mismo salió de su boca y el Espíritu Santo lo ha ratificado y lo ha certificado con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario cuando hay un verdadero arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un principio del reino que nadie lo puede cambiar. El verdadero arrepentimiento, eso es. Y esto no va a venir un ángel y no va a venir el ungido, aquel que anda tumbando gente. No. Esto es tuyo con Dios. Porque Dios sabe cuando tú genuinamente dices, Señor. Ahora, tal vez tú estés escaso de sabiduría. Tienes que decirle a Dios, ¿sí? Tienes que decirle a Dios, dame sabiduría, Señor. Porque sé que el arrepentimiento es cambiar de pensar, pero todavía sigo con los deseos de hacer aquellas cosas que no puedo. Si tú tienes un arrepentimiento y aún sigues lidiando con esa situación, algo va a suceder de parte de Dios. Que tengas una convicción de poner las cosas en apreciación. Te va a revelar Dios el valor que tiene su palabra contra aquello que viene en deseo de la carne o en deseo de los ojos o deseo del mundo. Te voy a poner un ejemplo, ¿ok? Hay personas que venden unas cadenas preciosísimas de oro y son puro oro y los pueden meter a fundir y sale puro oro porque son de oro de un quilataje 24, por decirlo. Pero hay otras personas que venden las mismas cadenas que te dicen que es oro, pero están chapeadas en oro. Por fuerita nomás es oro. Ahorita tenemos multitudes de hombres y mujeres yendo a iglesias, chapeados en el arrepentimiento. Es por eso que siguen las pruebas, las luchas y las batallas y les gusta llorar. Señor, perdóname otra vez, Señor, yo no quiero hacer, estoy como Pablo, que lo que no quiero hacer hago. Agarran versículos y los aplican. No, arrepiéntete. Vaya y arrepiéntase. El arrepentimiento es indispensable. Es indispensable. Cada vez que tú tengas un encuentro con lo que venga a tu vida que no pertenece a Dios, tú tienes a Dios por Padre. Él conoce los corazones de las personas. Yo fui una de esas personas que estuve a punto de volverme loco porque no sabía cómo operar en el reino. Y me he dado cuenta que por falta de conocimiento revelado al corazón, suceden esos traumas. Desde el momento que usted entra al reino de Dios, tienes que tener convicción de que la autoridad de Dios no se puede violar. Usted puede violar una autoridad terrenal y nadie se dio cuenta. ¿Sí? Nadie se dio cuenta.
Por eso nadie te ha hecho... Es como cuando tú te pasas un semáforo y ningún policía te vio. No te pusieron el ticket. ¿Por qué? Porque nadie te vio. Violaste una ley. Bueno, en el reino de Dios, Dios siempre ve todo. Todo ve, es omnipotente. ¿Por qué tuvieron que poner por lo menos aquí en Estados Unidos tantas cámaras en cada semáforo? Hoy tenemos satélites 24 horas grabando cada movimiento de cada persona, dónde va, dónde viene, qué hace. Tenemos equipos que nos están escuchando 24 horas adentro de nuestras casas. La Siri, la prima de la Siri, todas esas están grabando lo que hablas. Y si hablas algo que no conviene al sistema del sistema de ustedes ya saben quién, ustedes automáticamente van a adquirir un enfoque, van a prender un foco rojo y de repente van a comenzar a grabarte de una manera diferente todas tus conversaciones, tus asociaciones y todo lo que tú haces. ¿Por qué? Porque es la manera que controlan al mundo. En el reino no. Una vez estaba hablando con una persona yo y me dijo, creo, como se está oyendo la llamada, que me están interfiriendo mi llamada. Pero yo le estaba hablando del Señor, le dije, no los interrumpas, déjalos, a lo mejor se convierten. Y de repente oímos tic, tic. Te dije, me dijo, ¿ves? Me estaban interviniendo mi teléfono. Pero cuando oyeron que mi intención era que ellos escucharan la palabra de Dios, dejaron de oír. Regreso al tema del arrepentimiento. Hermana, hermano que me está escuchando, vaya a la raíz de la causa. Si usted no vive disfrutando el reino de Dios y al Rey de Reyes, porque todo aquel que no tiene un genuino arrepentimiento está enfocado en los problemas, 24/7 está enfocado en los problemas. Hoy dialogaba con mi hijo mayor y le decía, el punto de partida de nosotros, es más, se lo voy a leer porque aquí lo tengo. Lo voy a leer porque lo voy a leer. Se lo compartí a él y... aleluya. Todo lo podemos en Cristo. Él lo hizo por nosotros. Nos dio su espíritu, nos dio su amor, nos dio su unción, nos dio su palabra, nos dio vida en él. ¿Cómo es posible, yo decía, que tanta gente cristiana esté sufriendo? Al grado que una vez nos tocó a mí y a mi esposa ser testigos, pero no de Jehová, testigos de esa situación con esta persona, que de repente esta persona, ya me quiero morir, ya no aguanto esta situación del mundo, que todo, queja y queja. Le dije, a ver, hermana, era una hermana, hermana, si Dios la necesita aquí, no allá. Aquí, no, pero yo ya me quiero ir. Fue tan fuerte la opresión en su vida que no duró 3 meses más cuando ella se fue. Se fue para el cielo, creo yo que sí. Era una linda mujer. Daba de comer a los pobres, servía en una iglesia, no dejaba de congregarse. Y yo sé que amaba a Dios, pero nunca conoció el reino de Dios. Nunca supo lo hermoso que es el arrepentimiento. Por culpa de no tener un fundamento del arrepentimiento. No creas que porque una persona pasa enfrente, recibe a Cristo, amén, a ver la tarjetita, ¿qué día te convertiste? Pon la fecha y ya te eres salvo. No,
No. La salvación empieza cuando hubo un verdadero arrepentimiento, porque no puedes edificar sobre algo que no sea el fundamento de los apóstoles. Cristo es la roca y Él estableció claramente, les estoy leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 3, así que arrepintaos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Dos ingredientes: arrepentimiento y conversión. Arrepiéntanse y conviértanse. Si Él dice que yo me puedo convertir, y yo me convierto. No como me decían a mi principio de mi vida cristiana, que jamás me hablaron del arrepentimiento. Una persona que yo apreciaba mucho que me dijo: te lavaron el coco. Y yo dije: gracias a Dios, lo traía muy sucio. Pero no hubo un arrepentimiento. Hasta después de una década de estar yendo a la iglesia evangélica, supe del arrepentimiento cuando el Espíritu Santo me comenzó a mover y a leer la palabra. Y me aventé 10 años investigando a ver por qué. ¿Por qué la gente no ejerce un reino? ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Tienes que andar lidiando como bebés con esas personas. Tienes que tener humildad y decir: oye, si está escrito en la Biblia, el que anda mal soy yo. Ahora te voy a decir algo: es mejor empezar a tiempo. Tal vez alguien se enoje conmigo con lo que estoy hablando, pero ¿sabes qué? Prefiero hablar la verdad. Prefiero que un día tú disfrutes y que seas un modelo para todos los que te rodean. Porque si tú tienes un verdadero arrepentimiento y te has convertido, ¿sí? Te has convertido. Tienes otra manera de funcionar. Porque te convertiste de un sistema a otro, al reino de Dios. Un ejemplo que yo experimenté en mi juventud: un amigo mío tenía un carro estándar, esos de velocidades, y usé su carro, no sé por qué, pero al tiempo me subo a su carro para usarlo, y ¿dónde está la palanca? Ya nomás tenía un protector, un cobertor ahí donde salía la palanca. ¡Ey!, me dice, lo convertí a automático. Era el mismo carro, pero con otra función. Así es la conversión de uno. Eres el mismo, pero con otra función. Ojalá ese ejemplo te haya servido. ¿Cuál es la función? Ahora vivo bajo el dominio del gobierno del reino de mi Dios. Él es mi Señor y Él manda. Voy a hacer lo que Él quiere que yo haga y lo voy a disfrutar. Si Él dice que no deje de congregarme como algunos tienen por costumbre, punto, no hay discusión, voy y me congrego. ¿Y por qué Dios quiere que nos congreguemos? Yo no sé, pero Él quiere que nos congreguemos. Son decisiones de Él, es el Rey. Pero cuando no existe un arrepentimiento, no hay honor a la posición que Él tiene. Iba a decir algo, pero es mejor que me detenga. Mi amada esposa me ha enseñado muchas cosas y le agradezco infinitamente a Dios. Porque en verdad sí es cierto. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios por las personas que genuinamente se han arrepentido? Todo el que genuinamente se ha arrepentido y se ha convertido vive en acuerdo con Dios. Y ahí entra el segundo punto que debe tener una persona genuina cristiana. Tiene
la presencia del Espíritu Santo. No se te olvide. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, vive en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Y Él quiere ahora hacer el ministerio que tiene actualmente en nosotros. Como Cristo, cuando Él empezó su ministerio, lo concluyó con la resurrección. Y los 40 días que pasó con sus discípulos y después ascendió al cielo. Ahí terminó en la tierra físicamente Él. Posteriormente descendió el Espíritu de Dios y todos fueron bautizados en el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Aleluya. Y de ahí empezó el poder. ¿Por qué? Porque ahora Cristo estaba en cada uno de esos discípulos y en cada uno de esos apóstoles. Ahora Cristo no estaba en una sola parte, estaba en cada uno de ellos y Cristo seguía siendo. Por eso le dijo a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? Si Pablo no andaba siguiendo a Cristo, estaba siguiendo a los miembros del cuerpo de Cristo. Pero la voz que le habló del cielo le dijo: hey, ¿por qué me persigues? Aleluya. Angie, aleluya, aleluya. Voy a hacer una pausa y regreso, porque esto está exageradamente muy bueno. ¿Cuántos siguen contentos? Diga gloria a Dios allá en su casa donde anda, grítele, aleluya. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe sin Barreras. Fe sin Barreras. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por www.radiovital.org. Aleluya. Continuamos porque el tiempo se ha hecho cortito, se encogió la hora. Quiero saludar muy especialmente a mis hermanos de Canadá, Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, México, Colombia, Panamá. Y quiero agradecer infinitamente a Dios por mi hermana Ana Soto, que está en sintonía de Radio Vital y complemento de su vida. Angie Fernández. Angie, bienvenida. Es algo grande para nosotros. Y tenemos a María Cromoto Villalobos, donde quiera que se encuentre. Mi hermana María Cromoto, así está registrada en Facebook. Y tenemos a alguien que para mí es tan especial, y lo digo públicamente porque en verdad para mí es alguien muy especial. Mi hijo Eduardo, un hombre tremendo, de un plan. Desde los 11 años el Espíritu Santo me habló y me dijo:
cuídame, que es mi profeta. Y desde entonces hemos cuidado. Te amo, hijo, síguele, hay victoria, es un estilo de vida la victoria. Y también quiero saludar a mi amada esposa Blanca. Cariño, gracias, te amo de todo corazón. A mi amada hermana Magali Corrales y su galanazo, mi hermano Jesús Corrales. Un abrazo. Mi hermana Adelaida Mendoza. Yo sé que se está riendo cuando me oye enseñar. Luzma López Barrios. Un saludo a California. Allá mis hermanos de California y mis hermanas. Algo que yo sé que puede ayudar. Dar por gracia lo que recibimos. Esta enseñanza queda grabada. Quien la quiera la puede solicitar en el WhatsApp de Radio Vital. Y compartirla en todos los hermanos cristianos que tú conoces que están sufriendo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento está en la raíz de la causa. De todo corazón se lo digo. Desde el principio esto se le debe de enseñar a cualquiera que es salvo. En Hechos 3:19. Así que arrepintaos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿De dónde vienen los refrigerios divinos? De la presencia de Dios. Pero si no, tus pecados fueron borrados porque no tienes la intención de arrepentirte, pues no va a haber refrigerio. Y te tengo aquí otra lectura bíblica. En Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Una vez yo iba con cierto personaje y llegamos a un lugar y esta persona se metió a un centro nocturno y me dice: bájate, no te va a pasar nada, hermano. Y le dije: no me bajo. ¿Por qué? Me dice: ¿qué te vas a hacer? Es que me arrepentí, le dije. Me arrepentí. Ya no me meto porque me arrepentí. Ya no entro a donde no debo de entrar porque tomé una decisión. No es mi lugar ahí. Es igual cuando tú llegas a la iglesia con alguien que no tiene a Cristo en su corazón y dice: pásale, no, estás loco ahí. ¿Por qué? Porque está en otra frecuencia. El que está en la frecuencia del reino de Dios tiene arrepentimiento. Y tiene tiempos de refrigerio como estilo de vida. Y te digo que esa es la característica número 1 de un verdadero creyente. Te invito a que tú compartas con gente. Hay multitudes de cristianos que están sufriendo. Han hecho del cristianismo un fanatismo, una religiosidad y mensajes elocuentes, muy bonitos, pero no saben vivir. No saben pensar, no saben hablar, no saben actuar. Cuando alguien se tiene que callar la boca, uno se tiene que callar la boca y dejarse enseñar. Cuando uno tiene que hablar, porque Dios te puso a hablar, no necesitas cállense, decirles que se callen, solo se callan. Yo me quedo sorprendido con mi esposa, porque de repente estoy ministrando a personas en privado con mi esposa y de repente empiezo fluyendo por el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, y me dice mi esposa: yo no sé cómo no te agarran y te dan unas cachetadas a ti. Le digo: no me pueden dar unas cachetadas, ¿por qué? Porque yo no estoy hablando. Le digo: de repente termino de hablar y digo: wow, fue Dios. ¿Pero qué fue? La palabra tras. Si Dios no te convence del verdadero arrepentimiento,
fue porque tú no quisiste arrepentirte. Pero si tú te quieres arrepentir, Dios quiere que te arrepientas porque Él lo pide. Pero recuerda, el arrepentimiento es aquí en el corazón. Es el verdadero arrepentimiento. Yo tengo personas cristianas que tienen un genio y un carácter, y es que apenas Dios está tratando conmigo. No, ya trató contigo y nunca te has querido arrepentir. El arrepentimiento es indispensable. Pues en verdad te invito a que compartas con el prójimo esta enseñanza. O agárrala para ti y vuélvela a escuchar y vuélvela a escuchar. Agarra los versículos que te di. Son solo dos versículos. Te doy tiempo que agarres pluma. Hechos 3:19 y Hechos 26:20. Con esos dos, medítalos, léelos y léelos y léelos y léelos hasta que haga rema en tu espíritu. El apóstol Pedro les dijo: arrepintaos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque otra de las características que debe tener el cristiano es el Espíritu Santo, el cual ahorita no lo voy a hablar, pero lo puedo hablar mañana. No te lo pierdas. Fe Sin Barreras a las 10 de la mañana. ¿Sí? Y mañana te hablo sobre el bautismo con el Espíritu Santo y cómo funciona, cómo opera la persona del Espíritu Santo con nosotros. Ahora estamos en acuerdo, en agreement con la persona del Espíritu Santo. Y Él nos va a ayudar en todo. Vas a aprender a oír la voz de Dios. Te va a decir qué compres, qué no compres, qué hacer, qué no hacer. O sea, te va a guiar en todos los aspectos. De repente te va a decir no hables y no vas a hablar. Y te van a desconocer y te van a decir, oye, este siempre no se callaba y ahora no le podemos sacar una palabra, no, porque está siendo guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a ayudar, siempre nos va a ayudar, siempre nos va a instruir, siempre nos va a capacitar, siempre, porque Dios desea que usted vaya de gloria en gloria y en victoria. Y el siguiente programa que voy a hablar va a ser la santificación. Nadie puede ser guiado por el Espíritu Santo ni vivir en santificación si no hay un genuino arrepentimiento. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea te dice que te ama y profetizo que una generación se está despertando a vivir el reino de Dios. Se acabó el legalismo, la religiosidad, el fanatismo y la manipulación. Se acabó. En el nombre de Jesús lo estoy diciendo porque lo creo con mi corazón, que Cristo viene por una iglesia poderosa, triunfante, siendo cabeza. En el nombre de Jesús. Hasta pronto. Los amo. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Hoy es miércoles. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por